En él vamos a encontrar discursos, conferencias y presentaciones de libros de cuya lectura se desprende que Antonio Campos es un humanista moderno en el sentido renacentista y erasmista del término. En palabras de Terencio, tomadas después por Unamuno, nada humano le es ajeno. Humanismo es, pues, lo que se respira cuando uno lee lo escrito por Antonio Campos. Esta sabiduría en pequeñas dosis que Antonio derrama en sus escritos recuerda, salvando las distancias, a las meditaciones de Marco Aurelio o a los avisos y observaciones de Séneca, pero con una perspectiva obviamente más actual de temas, por otra parte, universales y atemporales. Don Antonio Domínguez Ortiz, y nos lo recuerda Antonio Campos, decía que la presentación de libros consiste en hablar de un libro y de su autor desde la afectividad. Intentaré, en los párrafos que siguen, entretejer una vida y una obra, las de Antonio Campos, desde la perspectiva de los capítulos de su libro, que abarcan desde 1992 hasta el pasado año. Debemos comenzar por el capítulo titulado El rescate de la Navidad. La mayoría de los que estamos hoy aquí lo recordamos con cariño, pues fue el pregón de la Navidad de 2009 que Antonio Campos pronunció en el Real Teatro de las Cortes. Antonio enfocó esa exaltación más que pregón de la Navidad desde la triple perspectiva del rescate de un recuerdo, de una identidad y de una posibilidad. Desgrana en los primeros párrafos sus recuerdos de la niñez en San Fernando, ciudad en la que nació en 1951. Para Antonio, como para muchos de nosotros, la Navidad era un horizonte que comenzaba en verano, con sus largas tardes de paseo y los fines de verano. El comienzo del curso, que para algunos representaba un drama, para Antonio, y debo reconocer que para mí también, suponía una expectativa, una promesa de futuro y un olor peculiar a libros nuevos y material escolar. No creo que sorprenda a nadie si les digo que Antonio Campos era un alumno excepcional, que terminó sus estudios en el Instituto Estrada Arnaiz con envidiables notas. En el transcurso de la lectura de este capítulo dedicado a la Navidad, reviviremos con Antonio nuestras propias vivencias y nuestros propios recuerdos. Como todos sabéis, Antonio Campos estudia en la Facultad de Medicina de Cádiz y se licencia en 1974, justo el año en que yo empezaba. Y lo hace con el Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Nacional al Mejor Expediente Académico. Y es que a Antonio siempre le gustó estudiar, se divertía estudiando y en general más bien le aburrían las cosas que solían hacer los demás jóvenes. Recuerdo que en cierta ocasión estaba yo paseando, era julio o agosto, por la playa del Chato, y vi una figura pálida sentada en una toalla acompañado de un amigo algo más moreno. Al acercarme le reconocí y le saludé. Hola Antonio, ¿qué tal tú por aquí? Pues ya ves, aburriéndome y quemándome cuando podría estar estudiando. El mismo año de su licenciatura, es decir, en 1974, llega a Cádiz un nuevo catedrático de Histología y Anatomía Patológica, don José Gómez Sánchez. El profesor Gómez, don José, como los que le queremos y nos preciamos de su amistad le seguimos llamando, nos acompaña hoy. No ha querido perderse la presentación de un libro del más brillante de sus discípulos. Ambos, Antonio y yo, tenemos una deuda de gratitud con don José, nuestro maestro en la ciencia y en la vida. Gracias, don José, por haber estado siempre ahí. Tuve la suerte de coincidir con Antonio Campos y con don José en la cátedra en los años 76 y 77. Yo como alumno interno y Antonio como un prometedor investigador y docente. Al lado de don José, y siempre apoyado por él, Antonio Campos recorre rápida y brillantemente todos los escalones de la docencia universitaria, y así, en 1981, obtiene la cátedra de Histología y Biología Celular de la Universidad de Granada. Con 30 años es el catedrático más joven de España. Inmediatamente inicia una incansable labor que le lleva a ser decano de la Facultad de Medicina de Granada. En 1998 publica su primer libro, titulado El cuerpo humano, la construcción de la libertad. El origen de este magnífico libro, que no es el momento de analizar, hay que buscarlo en el discurso de toma de posesión de Antonio Campos como académico correspondiente de nuestra academia, el 17 de diciembre de 1982, en la sesión inaugural del curso 82-83, pronunciada, curiosamente, en el Hospital de San Carlos. Llevaba por título Origen y estructura del hombre, y fue presentado precisamente por don José, también académico correspondiente nuestro.
Esta preocupación por la construcción, la estructura y los niveles organizativos del cuerpo humano, desde el átomo hasta la mente, ha sido el hilo conductor de la trayectoria científica de Antonio Campos. Asentado definitivamente en Granada, tiene tiempo en estos años de presentar libros y dar conferencias, algunas de las cuales están incluidas en el que hoy presentamos y que someramente vamos a citar. El primero de los libros presentados por él en Granada fue el titulado El último conquistador, de Manuel Villar, en 1992. Se trata de una novela histórica basada en la vida de José de Gálvez, una historia americana entre la aventura y la política, y por tanto también una historia española. De 1996 es la presentación del libro Los cuentos de María del Charco, de Aires Tortosa, libro de cuentos, como su título indica, y cuyos personajes ofrecen para Antonio la magia de la unión de la imaginación con la realidad y de lo vivo con lo inerte. Otra de las presentaciones incluidas en el libro es la obra de Antonio Carvajal, Alma, región luciente, en 1998. Se trata en esta ocasión de un libro de poemas, en los que para Antonio Campos deambulan tres ideas: una teoría del yo, una teoría del otro y otra del encuentro entre ese yo que creemos ser y ese otro al que hemos tenido previamente que definir. De aquellos años incluye también Antonio Campos varias conferencias, entre ellas la titulada La mujer y sus paradigmas, impartida en 1998 en la Diputación de Córdoba, en la Escuela de Mujeres. En esta atrevida y divertida conferencia, Antonio recorre la historia biológica de la condición femenina, a lo largo de la evolución, tanto biológica como cultural. Biológica por cuanto de modificación de anatomías y conductas supuso el paso a la bipedestación, el incremento del tamaño craneal y los problemas derivados del mismo, como el parto y la prematuridad. Todos estos cambios van a conllevar otros de tipo conductual, origen del núcleo familiar. Antonio hace una comparación entre aquella mujer biológicamente obesa por necesidad y cuidadora de prole y la moderna, propia ya del siglo XX, caracterizada por la disociación entre sexo y reproducción y obsesionada por la delgadez. Otra de las conferencias pronunciadas en ese periodo de la vida de Antonio Campos e incluida en el libro es la impartida en 1998 en la Universidad Nacional de la Córdoba, Argentina, y que se titula Educación, Cultura y Vida. A lo largo de esta conferencia, Antonio Campos hace un repaso acerca del origen y sentido de estas tres palabras, de las cuales la más clara es la tercera, pero condicionada al significado que demos a los dos. El autor se atreve a proponer una solución integradora de las propuestas básicas de la educación, la biológica, la psicológica y la religiosa. Y lo hace desde las ideas de Ortega y Gasset y de Laín Entralgo. Estudia el lamentable panorama educativo y cultural español, que yo creo extensible a otros países. Vivimos en lo que Robert Hughes, citado por él, llama la cultura de la queja, basada en el victimismo y en el escaso reconocimiento de la excelencia como ideal educativo. En el año 2000, Antonio Campos es nombrado director del Instituto Nacional de Salud Carlos III. Por si alguien no lo sabe, el Instituto de Salud Carlos III es el principal organismo público de investigación que financia, gestiona y ejecuta la investigación biomédica en España. Nace dicho instituto en 1986 y tiene por tanto una trayectoria de 25 años de investigación en ciencias de la vida y de la salud. Depende actualmente del Ministerio de Economía y Competitividad, anteriormente de Sanidad y Consumo. Antonio Campos hizo una labor encomiable en ese instituto, duplicando su presupuesto durante el tiempo que estuvo ahí. Durante ese mandato creó distintos centros novedosos en el instituto, entre ellos el de enfermedades raras, el de medicina tropical y el de evolución y comportamiento humanos. Uno de sus logros fue la creación de las redes temáticas cooperativas, un nuevo modelo novedoso de gestión alabado por la prestigiosa revista médica Lancet, red que llegó a agrupar a 11.000 investigadores en 69 redes. La brillante ejecutoria de Antonio Campos en el instituto fue truncada indirectamente por el desgraciado atentado del 11 de marzo de 2004,
que condicionó el cambio de gobierno. De esta fecunda época de su vida, como director del Instituto Carlos III, proceden varios capítulos del libro. Entre ellos, la presentación en abril de 2002 del libro de Ignacio Martínez y Juan Luis Arzuaga, Amalur, del átomo a la mente. Amalur, como él dice, es un libro total, un libro de síntesis, que abarca toda la historia del planeta. De carácter divulgativo y ameno, no exento de rigor científico, la lectura de ese libro suscita en Antonio Campos una serie de interesantes reflexiones de índole general que merece la pena leer. También de ese periodo se incluye la conferencia que pronunció en la Casa de América, en Madrid, el 14 de noviembre de 2002, con el título de Serendipia y Planificación, la investigación como modelo. En esta conferencia aborda los tres métodos de adquisición de conocimiento: la serendipia, la planificación y la investigación dirigida desde los gobiernos, factor este último que ha revolucionado el conocimiento científico. Dado que la palabra serendipia no termina de gustarme, permítanme que haga un inciso acerca del término. La palabra es un neologismo inglés cuya traducción, según el diccionario de Oxford, es el de don de descubrir cosas sin proponérselo. El término, acuñado por Horace Walpole en 1754, se basa en un cuento tradicional persa llamado Los Tres Príncipes de Serendip, en el que los protagonistas, unos príncipes de la isla del mismo nombre, solucionaban sus problemas a través de increíbles casualidades. Sin embargo, el término correcto, tal y como aparece en las 1001 noches, y se puede consultar en el espacio o en la enciclopedia británica, es Serendip, con B, nombre árabe del actual Ceilán o Sri Lanka. Por tanto, deberíamos hablar más propiamente de serendipia, palabra que suena aún peor, como a molusco marino. La palabra fue cayendo en desuso hasta que el gran fisiólogo Cannon, a mediados del siglo pasado, la consagró para la ciencia. Recientemente el término se ha popularizado gracias a una película del mismo nombre en el 2001. La palabra aún no está aceptada por el diccionario de la Real Academia Española, aunque se menciona en el de Manuel Seco, con el nombre más correctamente castellanizado de serendipidad, palabreja más horrible aún, que sugiere una suerte de pacífica estupidez. Reconozco que a mí me sigue gustando más la castellanísima palabra chiripa. Para Antonio Campos, al que este tema le apasiona, ya que le hemos oído hablar de él en otras ocasiones, tres son las condiciones necesarias para que un hallazgo lo sea por serendipia. Que el hallazgo sea accidental, que el investigador posea especial sagacidad y, más importante, que esté buscando otra cosa que la descubierta. Al final de su trayectoria en el instituto, en concreto en febrero de 2004, tuvo lugar uno de los momentos más emotivos de su vida. Fue el día en que leyó su discurso de ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina, para seguidamente sentarse en el sillón número 38. Este sillón no es un sillón cualquiera. Se trata del que ocupó durante 37 años ni más ni menos que don Santiago Ramón y Cajal, nuestro científico más universal. Es fácil suponer la emoción y quizá el escalofrío que debió sentir Antonio cuando se sentó por primera vez en aquella silla de su admirado don Santiago, pero desde luego nadie mejor para ocuparlo. Su discurso de ingreso se tituló Cuerpo, Histología y Medicina, de la descripción microscópica a la ingeniería tisular. Recuerdo perfectamente aquel 17 de febrero, fecha en la que yo, por puro azar, estaba en Madrid y pude asistir al acto con nuestro común amigo Jorge Alvar. Allí, en la magnífica sede de la Academia en la calle Arrieta, con la presencia de su familia, maestros, discípulos y amigos, pudimos escuchar un discurso ejemplar, tanto en el contenido como en la dicción. Inmediatamente se puso manos a la obra en su nueva academia, reactivando un proceso que había comenzado en 1989, el de elaborar un diccionario de términos médicos. Aunque ya desde el siglo XVIII se habían sucedido varios intentos de realizarlo, la monumental tarea parecía un barco varado. Por fin, el 27 de septiembre del año pasado, se presentó esta importantísima herramienta para cualquier persona o institución relacionada con las ciencias de la salud. Presentación en la que intervino Antonio Campos como codirector de la misma y que podrán ustedes leer en el último capítulo del libro.
Desde el 2005 hasta el día de hoy, Antonio Campos no ha parado, ni mucho menos. Así, en una conferencia de septiembre de 2005, en la apertura del Congreso Nacional de Histología, y también incluida en el libro, titulada Cajal como Quijote, nos traza interesantes paralelismos entre ambas figuras. ¿Qué hay de Don Quijote en Don Santiago? A juicio de Antonio Campos, mucho más de lo que a simple vista puede parecer. Desde luego, si tuviese que elegir una, sería la pasión, el apasionamiento, esa locura del alma que lleva a intentar empresas, por arriesgadas, imposibles y titánicas que parezcan, no importando perecer en el intento. En palabras de Séneca, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Necesitamos, hoy más que nunca, muchos Quijotes y muchos Cajales en esta España de la subversión y la queja. En 2007 salió a la luz su libro Manual de Reflexiones Urgentes, un libro de meditadas reflexiones acerca de los temas eternos, desde los más trascendentales, como la amistad, el valor o la inteligencia, hasta los más cotidianos, como el aburrimiento, el humor o la tertulia. He dejado con toda la intención para el final un comentario sobre la actividad científica de Antonio Campos, pues se enlaza con el título del libro que presentamos, El cuerpo que viene. Lo primero que debemos decir es que su actividad científica no se ha interrumpido en ningún momento. Desde los primeros trabajos en tejidos mineralizados y estructuras de la membrana otoconial y en general del oído interno, origen de 2 libros técnicos sobre el particular, hasta los trabajos de la última década, originados por su grupo de investigación en ingeniería tisular de la Universidad de Granada, en este campo, del que ha sido impulsor en España, logró hace unos años construir la primera córnea artificial completa y recientemente una córnea bioartificial. Es el fruto de muchos años de investigación, utilizando células madre y biomateriales para la construcción, aparte de la córnea, de otros tejidos y órganos como piel, cartílago o mucosas. En los tejidos bioartificiales se aprovecha una estructura o soporte ya existente en la naturaleza, en este caso una córnea de cerdo, en la que se sustituyen las células originarias por células humanas. De esta prometedora línea de investigación procede su discurso de investidura como doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Este discurso que da título al libro, El cuerpo que viene, y que constituye el primer capítulo del mismo, fue pronunciado en abril de 2005. El hilo conductor de este capítulo se ha ido fraguando a lo largo de toda su carrera. Contiene reflexiones acerca de los posibles caminos sobre los que se asentará ni más ni menos que la medicina del futuro. Antonio Campos nos hace recorrer una senda que va desde las simples gafas o las dentaduras postizas hasta el futuro más inmediato. Hoy podríamos cruzarnos perfectamente por la calle, sin extrañarnos en absoluto, con algún conocido que portara simultáneamente gafas, dentadura postiza, audífono, marcapasos, cadena artificial, etc. Seguramente le sonará la palabra cyborg, acrónimo inglés que significa organismo cibernético. Pues bien, una persona con un marcapasos y un implante coclear es un cyborg. Término que no debe confundirse con el de robot, que es una máquina más o menos antropomorfizada. Pero la cosa no se queda ahí. En 1998 se le implantó a Kevin Warwick un chip de radiofrecuencias con el que fue capaz de controlar desde la apertura de las puertas hasta un ordenador. En el 2004 se llevó a cabo un segundo experimento en el cual un chip de mayor complejidad fue implantado en el sistema nervioso de Warwick, por medio del cual se conectó a Internet en la Universidad de Columbia, logrando mover un brazo robótico situado al otro lado del Atlántico, en una universidad inglesa. Además, se le implantó también a su esposa un microchip con el objetivo de crear alguna clase de comunicación telepática, permitiendo así la primera comunicación puramente electrónica entre 2 sistemas nerviosos humanos. Los que llevan muchos años de matrimonio, esto se obvia desde luego. El éxito del experimento no conllevó daños o interferencias en el sistema nervioso de ninguno de los dos.
Ese mismo año, Neil Harbison, artista y compositor que padece acromatopsia, esto es, la imposibilidad de ver en color, se instala un sensor que, colocado al lado de su ojo, transmite a un chip implantado en su nuca la información de los colores, traduciendo las frecuencias de luz en frecuencias de sonido. El aparato, bautizado como iBoard, por similitud de cyborg, proporcionó a Harbison un nuevo órgano de los sentidos. Es un nuevo órgano de los sentidos, siendo el primer cyborg reconocido oficialmente por un gobierno. ¿Qué nos depara el futuro? Antonio Campos, como científico integrante del proceso, nos da muchas pistas acerca de cómo puede evolucionar todo esto que no hace muchos años nos parecía ciencia ficción. Así, nos indica que podemos ir más allá de esos objetivos, porque esta tecnología nos puede permitir mejorar lo que la naturaleza nos ha dado. Por ejemplo, una retina artificial de alta resolución, zoom, visión nocturna y ultravioleta, convertiría nuestra visión en la de un águila, una lechuza y una abeja juntas. Pero no queda ahí tampoco la cosa. La nanotecnología va camino de revolucionar también la medicina. Uno de estos así llamados nanodocs, los respirocitos, pueden transportar gases como el oxígeno a una presión de 1000 atmósferas. Esto significa que con solo sustituir el 20% de los glóbulos rojos humanos por respirocitos, un hombre podría estar sin respirar durante 4 horas. Si a todo esto sumamos el propio ámbito de investigación de Antonio Campos, en el sentido de incorporar nuevos tejidos biológicos construidos por ingeniería tisular, el concepto de cuerpo artificial surge por sí solo. No sé si recuerdan la famosa película de Ridley Scott, Blade Runner. La película es una de mis favoritas y la tengo en una edición especial con 2 discos que incluye escenas nunca vistas. También la menciona Antonio Campos, pues los replicantes, así se les llama en la película, son básicamente seres humanos, pero con capacidades superiores a las nuestras. Entonces, dejaremos de ser el producto de nuestra propia evolución biológica para convertirnos en un producto de alta tecnología. En realidad ya lo estamos haciendo, pero ¿qué seremos entonces? ¿Qué límites estableceremos? También hace al caso recordar que en las próximas Olimpiadas de Londres participará Oscar Pistorius. Este atleta, que nació sin peronés y tuvieron que amputarle ambas piernas por debajo de las rodillas a los 11 meses, corre con unas prótesis especiales de fibra de carbono en forma de cuchilla, y de ahí que le llamen ya precisamente Blade Runner, cuya traducción literal es corredor de las cuchillas. Pues bien, este atleta, que ya lo ha ganado todo en los Juegos Paralímpicos, ha tenido que recorrer un verdadero calvario legal de comisiones, comités y federaciones hasta llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que le declaró apto para participar en las Olimpiadas en igualdad de condiciones, siempre que superara las marcas mínimas exigidas. Como actualmente tiene el segundo mejor tiempo del equipo sudafricano de atletismo, es más que posible que le veamos en Londres el próximo agosto. Todo lo comentado hasta ahora enlaza con el concepto de transhumanismo, que es tanto un concepto filosófico como un movimiento intelectual internacional que apoya el empleo de las nuevas tecnologías para mejorar las capacidades humanas, mentales y físicas, con el objeto de corregir el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la mortalidad, preocupándose por estudiar tanto los peligros como los beneficios que esta tecnología supone. Los pensadores transhumanistas, fundadores de la Asociación Transhumanista Mundial, proponen que los seres humanos se transformen en seres que expandan sus capacidades hasta devenir primero en una transhumanidad y luego en una posthumanidad. Es evidente que estos postulados han generado una gran controversia, que no es el momento de analizar, pero que conviene tener en cuenta, porque dado el desarrollo exponencial de estas tecnologías, se hablará mucho de estos temas en los próximos años. Y cuando tengan que reflexionar sobre estos asuntos, no olviden a Julio Verne, H.G. Wells o Aldous Huxley. Antonio Campos reflexiona sobre todo ello y nos da la clave, diciéndonos textualmente, y cito: si un tejido generado por ingeniería tisular, si la unión de estos a cualquier tipo de máquina o estructura robótica de aplicación humana no puede insertarse ni en la biología ni en la biografía del huésped,
Ningún acto así realizado puede propiamente catalogarse como un acto terapéutico, ni como un acto vinculado al proceder o al quehacer de un médico. Fin de la cita. En otras palabras, si este conocimiento no sirve para curar dolencias, superar minusvalías o aliviar el sufrimiento, sino para crear una especie de superhombre partiendo de individuos por otra parte sanos, habremos cruzado la línea roja. No quiero ni pensar en las consecuencias que esta tecnología puede tener en la industria bélica. La creación de un supersoldado, una especie de Capitán América, que ha sido un objetivo largamente perseguido por los países más desarrollados, será factible. Y la historia demuestra que cuando un arma, desde el arco a la bomba atómica, pasando por la espada y la pólvora, ha podido ser usada, se ha terminado usando. Aunque con lo dicho no agoto ni la biografía de Antonio Campos ni los capítulos del libro que presentamos, pienso que han podido hacerse una idea cabal del autor y de su última obra. Ya conocen la frase de Voltaire: el secreto para aburrir consiste en decirlo todo. Por eso animo al público a que adquiera y lea este libro, una colección de reflexiones originales de uno de los mejores científicos que ha dado nuestra tierra, un investigador humanista, o quizá un humanista que investiga, que generosamente nos ofrece con el apasionamiento, la curiosidad y la ilusión que pone en todo lo que emprende. Gracias, Antonio, por este regalo, he dicho.